Levítico hacia el cielo. El libro del Levítico es uno de los libros más difíciles, pesaditos, porque no lo entendemos todo. Es una serie de leyes, prohibiciones, que esto está mal, que esto es puro, que esto es impuro. Es difícil. Para el pueblo judío era difícil cumplir con todo esto. Pues 400 años antes de que naciera Cristo, terminó de formarse este libro. ¿Quiénes lo hicieron? Los de la tribu de Leví, los sacerdotes, cuando estaban allá en el exilio en Babilonia. Este conjunto de leyes, de normas, se le asignó la autoría a Moisés. Era costumbre antigua para que valga un libro, había que decir que lo había escrito un personaje importante. Cuando regresaron del exilio ya no había monarcas, entonces el libro de Levítico era muy importante. Allí tenían que hacer, por ejemplo, ofrendas de animalitos o de alimentos. De los animalitos se tomaba la sangre porque con ella significaba la vida dada por Dios, y se rociaba esa sangre del animalito sobre algún objeto, una persona para purificarlo, o sobre una casa o edificio. Para el judío, las catástrofes, las enfermedades, todos eran por castigos de Dios, porque el hombre había sido infiel. Por eso había que ofrecerle ofrendas y holocaustos. De las ofrendas se hacían 3 partecitas. Una era para Dios, las otras 2 para el sacerdote y los laicos. Y esto era para reforzar la unión del pueblo para con Dios. La sangre servía pues para ratificar una alianza, para expiar los pecados, para consagrar, como dije, lugares y personas. Luego tenemos una lista grande de animales puros e impuros. ¿Cuáles podían ofrecérselos a Dios y cuáles no? ¿Qué animales podían comer y cuáles no? Ejemplo de los que no, el puerquito. Era algo difícil la situación de la impureza. Si alguien levantaba a un herido y se llenaba de sangre, quedaba impuro y no podía ofrecer su sacrificio en el templo hasta que quedaba purificado. Hay algo interesante: el día de la expiación era una fiesta en la cual tenían la obligación de perdonar las ofensas, perdonar las deudas. Ojalá nosotros aprendiéramos a esto. Luego vino el año jubilar, que era cada 50 años, 7 por 7, 49, más el año donde se iba a recibir esa bendición, eran los 50. La iglesia tomó de esta costumbre de los judíos del año jubilar para proponernos, ofrecernos, ganar alguna indulgencia plenaria. Los motivos pueden ser variados, pero la iglesia, en su sabiduría, nos ofrece las indulgencias. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Aprovecharlas. ¿Para qué? Para que quedemos perdonados de nuestras culpas y también pueda quedar perdonado de sus culpas y castigos alguna bendita ánima del purgatorio. Por eso hay que leer esos 27 capítulos. Son interesantes, aunque parecen hasta en estos momentos un poquito obsoletos este libro. No por ello deja de ser importante. San José
custodio del pan de vida. Decía el venerable Papa Pío XII, si quieres estar cerca de Cristo, hoy te volvemos a repetir, acude a José. San José fue el gran custodio del pan de vida. Si hoy en día queremos estar lo más íntimo y cerca de Jesús, la mejor manera siempre va a ser la Sagrada Comunión, donde lo podemos recibir en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Estar unidos a Él. Y si hoy podemos tener esta unión tan única, tan especial en este divino sacramento, es gracias a San José. Y para explicártelo, voy a usar una figura de San José del Antiguo Testamento, que casualmente y providencialmente también se llamaba José. Me refiero a uno de los 12 hijos de Jacob, de las 12 tribus de Israel. José tenía 11 hermanos que lo detestaban, que no lo querían, y en un buen día lo tomaron preso y lo vendieron como esclavo a una tribu de ismaelitas. Lo mandaron a Egipto. En Egipto pasó todo tipo de problemas. Estuvo en la cárcel y ya olvidado allá por mucho tiempo en la cárcel, por honesto, por casto, porque no se quiso prestar a los juegos de una mujer de su patrón. Y estando en la cárcel le interpretó los sueños que angustiaban mucho al faraón y le pudo decir que venían, interpretando los sueños, que venían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Sorprendido el faraón lo nombró el segundo en todo su reino. Él se hizo cargo entonces de todos los graneros de Egipto, de todos los graneros de Egipto. Y durante 7 años que fueron cosechas abundantísimas, enormes, extraordinarias, en toda la región era una bonanza de alimento, él se dedicó a hacer graneros, crecer, alzar, hasta que llegó el 8º año y el primer año de escasez y el segundo año de escasez, y cada vez era más terrible la escasez. Y el pueblo de Egipto estaba perfectamente preparado para esto. Y empezó a vender grano a todas las gentes que vivían, toda la región que vivía a su alrededor, y entre ellos los hermanos de José, que regresaron años después, se presentaron con él, lo reverenciaron, no lo conocían, pero él sí los conoció. Y él les pudo vender trigo de sus graneros y dárselos aún en abundancia. José se mostró hacia ellos, se abrió abiertamente quién era, ellos se sorprendieron, pero también agradecieron la providencia de Dios, porque José descubría que gracias a que sus hermanos se habían querido deshacer de él, Dios había tomado ese mal acto para algo bueno. Había salvado a su pueblo de la muerte de hambre, de morir de hambre. Por eso, San José, el esposo, el casto esposo de María, también él fue custodio del pan de vida. También para salvar a su pueblo, para salvarnos de esta hambruna, también tuvo que huir a Egipto. Y en Egipto también tuvo que estar escondido por años. Y tuvo que proteger ese pan de vida. Y regresando, tuvo que ir a Nazaret, evitar al hijo de Herodes y siempre proteger a Jesús. Y gracias a San José, a su protección, gracias a él, hoy en día nosotros podemos recibir en el Santísimo Sacramento a Jesús vivo, hecho pan de vida para cada uno de nosotros. Así como en el Antiguo Testamento José, figura de San José, salvó a su pueblo con esos graneros, con ese almacenar, ese trigo, San José en el Nuevo Testamento nos ha salvado a todos nosotros durante más de 2000 años de esa hambre que nosotros tenemos, que es de vida en el Espíritu, que es el cuerpo de Jesús. Y decía muy bien San Lorenzo de Brindisi, el primer José, el del Antiguo Testamento, era santo, era recto, era piadoso, era casto.
Pero este José, o sea, San José, le sobrepasa en santidad y en perfección. Y San José eclipsa a José del Antiguo Testamento como el sol eclipsa a la luna. Si no fuera por la custodia de San José, ¿qué sería hoy de nosotros? Bien dice el venerable Fulto Sheen, José se le sigue atribuyendo la custodia del pan vivo. Señor San José, ruega por nosotros. Septiembre, mes de la Biblia. Desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Dios. ¿Quién lo dijo? San Jerónimo, aquel gran sacerdote que le dedicó más o menos o poquito más de la mitad de su vida a esta labor tan especial, traducir Sagradas Escrituras del hebreo, arameo y del griego al latín, que era el idioma de los romanos en aquella época. Y que gracias a esa traducción a nosotros nos llegó la Biblia de una manera más completa, porque antes había escritos así como dispersos. Y sí, mes de septiembre, la iglesia nos invita a que nosotros reflexionemos, nos acerquemos, valoremos la Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, pero todo el tiempo, no solamente el mes de septiembre. Hay que desempolvar, ¿verdad? Recuerdo que en una ocasión yo fui a una casa y dije, señor, ¿algo usted tiene Biblia? Lee la Biblia, sí, sí, cómo no. ¿Cuál Biblia tiene? Enséñamela. Y se metió como pudo y cuando venía la venía así desempolvando. Mucho polvo salía. No, pues sí, ¿verdad? Y así hacemos nosotros con la palabra de Dios. Tenemos todos, si yo les pregunto quién tiene la Biblia, todos la tenemos, pero por lo menos hay que abrirla, a ver si se nos ocurre por ahí leer un versículo. Hay que darle toda la veneración porque es palabra de Dios. Es que la Biblia sirve para todo, Padre Efrén, hasta para educar. Enseñar también sirve. Para transformar nuestra vida y transformar la sociedad sirve, porque la palabra de Dios, aunque se dijo hace más de 2000 años, sigue siendo actual. Ese es el gran secreto de las Sagradas Escrituras. No se quedan atrás, son actuales. Sí, siempre vamos a encontrar una aplicación nueva de la palabra de Dios. Siempre nosotros no vamos a decir como cuando ya vi esa película, leemos la parábola de hijo pródigo, esta enseñanza, el sermón de la montaña, las cartas de San Pablo, siempre nos enseñan algo nuevo. Eso es el espíritu que impregna las Sagradas Escrituras que nunca debemos de olvidar. Ahí tenemos toda la solución, en realidad encontramos toda la solución para todos nuestros estados de ánimo, para el Salmo 91, ¿verdad? Para que nos reanimen, de espantar al enemigo, los salmos que son también esas oraciones tan bellas. Si queremos encontrar nosotros respuestas a toda nuestra vida, todas nuestras dudas, pues los encontramos en la Sagrada Escritura, que Dios habla al corazón. Claro, esos 73 libros de la Biblia católica son maravillosos. Cada uno aporta un sinfín de conocimientos, experiencias y pistas, luz para caminar, pistas para educar a nuestros hijos. El Eclesiástico, el Eclesiastés, el libro de la sabiduría, nos va a servir a los papás, a los hijos y a quienes ejercen algún ministerio, así como los sacerdotes. Pero qué poco conocemos las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos hacen cursos bíblicos? ¿Cuántos les interesa conocer? En el internet hay cursos bíblicos en todas partes. ¿Cuánto nos interesa buscar las enseñanzas, esa riqueza tan grande que nosotros nos responde todo? Ahí lo encontramos y pues todos tenemos obligación de enseñar las Sagradas Escrituras, de predicar la Biblia a los demás. Primeramente los sacerdotes, claro, y los laicos, los padres de familia, cuántas veces se ponen con sus hijos a enseñarles. Y si ahorita estamos en falta de fe, si mucha gente no tiene fe es porque no se les enseña, no se predica, no se enseña adecuadamente las Sagradas Escrituras. Por ahí hay un dicho que circula entre las personas que dicen,
católico ignorante, seguro protestante. Y sí tiene mucho fundamento, porque para ver una novela, una película, una serie, una saga, nos aventamos horas y horas, días, semanas, hasta que termina aquello. Y para las Sagradas Escrituras no le dedicamos probablemente ni 10 minutos a la semana. Y me fui grande. Sí, 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 claro. Y ahorita que hablas pues de la enseñanza que los papás tienen que dar a los hijos, me acordé de una anécdota de una viejita A ver, que le sí. decía a su nieta, a ver, mija, ábrame la Biblia y léame un versículo de San Pablo, un versículo de un salmo del Evangelio. Pero esto lo hacía cuando la niña le pedía algo a la abuelita. Oiga, abuelita, ¿me da permiso de ir a la tienda para comprar un dulce? Sí, pero antes de irse, si usted quiere que le dé para el dulce, me va a abrir las escrituras y me va a leer este texto, 1 o 2 versículos. Entonces, bueno, la niña, para que le diera el dulce, pues le leía allí. Al siguiente día le pedía, oiga, ¿me da permiso para ir con mis amigas? Sí, pero primero usted me va a leer este texto. Oiga, ¿me da permiso? Siempre que le pedía permiso, la abuelita le pedía que le diera la Biblia. Esto hizo que la niña, conforme iba creciendo, le agarrara amor, respeto, reverencia a las Sagradas Escrituras y sobre todo estudio, porque ella también se acostumbró a conocer la Biblia. Imagínense qué bonito ejemplo para las familias. No, qué sabiduría de esa abuelita, yo diría. Todos estamos obligados y hasta nos conviene conocer las Sagradas Escrituras, comentarlas, transmitirlas, porque se enamora uno de la palabra de Dios. Y enamorándose uno de la palabra de Dios, uno cambia. No por uno mismo, sino la palabra nos transforma el corazón. Los grupos de pastoral que más leen y meditan la palabra de Dios son los agentes de pastoral, son los cristianos más comprometidos y que también se enamoran y saborean la palabra de Dios y siempre la ven con mucho respeto, ¿verdad? Sus Biblias no están empolvadas. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, sí hay que tenerle todo el respeto espiritual que nos merece, pero eso no quiere decir que no la subrayemos, que no le hagamos anotaciones, que no hagamos allí algo que nosotros nos sirva para estudiar, para recordar. Sí lo podemos hacer, porque hay gente que dice, no se debe de tocar. Bueno, pero pues queremos respetar lo que hace el libro físico y no conocemos nada de las Escrituras, ¿no? No, sí es válido. Yo creo que las Sagradas, Dios está esperando que hagamos eso a fin de que lo asimilemos también. Claro, hay una forma de leer y asimilar las Sagradas Escrituras, la lección divina, Padre. Usted como sacerdote nos puede orientar sobre esto que acabo yo de decir. Es una reflexión profunda donde se repite varias veces aquel texto del Evangelio o cualquier texto de la Biblia y se va meditando, se va saboreando lentamente, se hace silencios, se medita, momentos de silencio para ver qué me dice la palabra de Dios, qué me habla interiormente. Es como una hora de oración profunda donde al final también se le saca mucho provecho y aplicación para nuestra vida y esas respuestas que nos va dando. Claro, porque esa palabra que ya leímos, que ya digerimos, nos va a comprometer a dar una respuesta. A ti que estás leyendo o a mí que estoy leyendo, nos compromete. Y si nos compromete, pues vamos a actuar. Padre, ¿algo más que añadir sobre la Biblia? Yo creo que es de todos nosotros bien sabido que debemos de conocerla para conocer a Cristo, pero enseñarla también, porque el que enseña aprende 2 veces y nosotros necesitamos también darla a conocer a los demás. Yo creo que debe ser una prioridad de sacerdotes, de catequistas, de agentes de pastoral, de padres de familia, de todo mundo, porque como decíamos, si hay poca fe es porque hay poca instrucción, meditación, aplicación de las Sagradas Escrituras en cada uno de los cristianos. Claro, comentemos las Sagradas Escrituras con nuestros hijos, con quienes nos rodean. Comentemos, asimilémonos y comprometámonos a darle una respuesta a Jesús. Un sí rotundo. San Martín de Porres, el santo de la humildad, el santo de la pobreza y de la caridad.
Nació el 9 de diciembre de 1569 allá en la ciudad de Lima, en Perú. Tuvo una infancia dificilísima porque su padre los abandonó debido a dos problemas. Uno, su mamá de San Martín era una mujer de color y el papá pues era blanco. Y el otro problema es que al papá, porque tenía cierta influencia en el gobierno español, le ofrecieron el ser gobernador de Panamá y aceptó. Entonces ya no era compatible su esposa que tenía y su hijo Martín con la nueva experiencia política que iba a tener su papá. Toda su vida fue alguien que sufrió discriminación, pero lo que me gusta de este santo y que nos puede ayudar a ser mejores es que supo enfrentar ese rechazo, lo asimiló y dio lo mejor de él para los demás. No se convirtió en delincuente, no se convirtió en una persona amargada o agresiva, sino todo lo contrario, se santificó, se puso al servicio de los demás. Por ejemplo, por el color de su piel, los niños no querían jugar con él. Tenía un corazón muy noble. Su mamá en una ocasión le dio dinero para ir a comprar harina. Era lo único que tenían. En el camino, Martín vio a una pobre mujer y le dio ese dinero. A los 15 años decide que quiere ser fraile. Dios lo llama a la vida consagrada y entra como terciario dominico. Ahí la hizo de barbero, de enfermero, de cocinero, de portero y de lo que lo pusieran. Él quería servir a Dios y al prójimo. Tuvo que esperar 9 años para que por fin lo admitieran como hermano lego. ¿Qué significa esto? Que él jamás podría ser sacerdote, todo debido al color de su piel. Pero él lo aceptó porque él quería estar cerca de Jesús. Muchas veces lo enviaban a pedir limosna y era tan bueno para conseguir generosas limosnas que estaban contentos sus superiores. Pero él era demasiado caritativo y los pobres y enfermos lo seguían. En el convento él siempre tenía algo que darles a los que tocaban las puertas. Estuvieras enfermo, medicinas y atenciones. Estuvieras pobre, pan o algún otro alimento. También daba consejos y era severo para indicarle a la persona que andaba haciendo el mal, lo corregía con cierta severidad, sí, pero también con dulzura. Sabía ganarse a todos. Por ejemplo, estando en el seminario, en el convento, sucedieron varias situaciones. Una de ellas, una plaga de ratones. Él habló con los animalitos y les dijo: váyanse al jardín y yo todos los días les llevaré de comer, pero ustedes no hagan ningún daño a nada. Así lo hicieron los ratones. En otra ocasión, un novicio deseaba comer una piña y él supo por revelación divina que este muchacho tenía el antojo de una piña y allí no se daban piñas en Perú. Entonces, cuando menos pensó, se le presenta ante su compañero novicio con una sabrosa piña. O posteriormente recuentan que una mujer allá en París, Francia, tenía a su hijo pequeño muy enfermo y que podía morir. Estaba la pobre madre angustiada cuando San Martín de Porres, haciendo ese don de la bilocación, pudo estar al mismo tiempo en Lima, Perú y en Francia, y se presentó ante aquella mujer, tocó a su niño y el niño quedó sano. También hay otro ejemplo de bilocación, cuando un grupo de africanos
que los esclavizaron, pero eran cristianos, eran católicos, habían sido muy maltratados por los traficantes de esclavos, pues hasta allá llegó San Martín, curó sus heridas y los motivó a no renegar de su fe. Ahora bien, la vida del convento es difícil, es pesada, mucha oración, sacrificios, pero un buen día se les ocurrió irse de paseo al bosque. Se fueron casi todos y entre esos todos iba San Martín. Estaban tan contentos que se les hizo tarde. Por tal motivo ya no podían regresar a tiempo para los sagrados oficios. ¿Qué hizo San Martín? Se puso adelante de todos, les pidió que hicieran una fila y todos se tomaran de la mano. Y volaron por los aires y en fracción de segundos llegaron hasta el convento. La puerta estaba cerrada y todos pasaron a través de esa puerta cerrada. Dios obraba milagros a través de San Martín y todos llegaron a tiempo a la celebración de los santos oficios. O por ejemplo, hubo un fraile muy querido que estaba muy enfermo y falleció. Y sus compañeros frailes estaban pues llorando y disponiéndose para rezar porque había muerto ese fraile, Fray Tomás del Rosario. Y de repente entró San Martín de Porres, le habló 3 veces al oído, la última vez con voz fuerte, y aquel fraile volvió a la vida, resucitó. Y ya ningún fraile tuvo que rezarle nada a aquel hombre, porque había dejado de estar muerto. Hubo una inundación en Lima, Perú, se desbordó el río y estaba a punto de llegar las aguas a una iglesia. Corrió San Martín, toma 3 piedras y lleno de fe, invocó la Santísima Trinidad, arrojando una a una, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cesó la inundación, rápido se fue. Los feligreses querían construir otro templo en otro lugar más alto. San Martín de Porres les dijo, no hace falta, porque jamás volverá a haber otra inundación. Y así, hasta el día de hoy, ha sucedido. O por ejemplo, cuando el demonio se le apareció en la iglesia, diciéndole, Martín, ¿para qué rezas? Tú ya estás condenado. Martín le dolió escuchar esas palabras, pero entendió que no podía ser Cristo el que le estaba hablando. Su respuesta fue, no importa que me vaya al infierno, yo quiero darle gracias a ti, Dios mío y Señor mío, te quiero dar gracias, quiero ser fiel hasta el último momento de mi vida. Y en ese momento desapareció Satanás y San Martín tuvo mucha paz. Vemos que murió casi a los 60 años, pocos días antes de cumplir 60. Todos lloraron su muerte, porque todos habían recibido en más de alguna ocasión un favor, una atención, un milagro. Recurramos pues a San Martín de Porres, que es uno de los santos que Dios concede a través de él a sus devotos muchos milagros. Imitemos de San Martín de Porres la humildad, la caridad, el espíritu de sencillez y que nuestra vida la compartamos con todos. Aquí no hay clases sociales.